Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver el Target Zoom Master de la plataforma EcoCTF, donde explotaremos una inyección SQL para leer archivos del servidor. Usaremos hashcat para encontrar una contraseña y finalmente escalaremos privilegios. Vemos que en la tarjeta se nos indica el número de servicios, en este caso son 4. Este número es básicamente el número de puertos abiertos. Yo, como ya hice esta máquina previamente, puedo verlos aquí abajo. Entonces, conociendo estos puertos, haremos un escaneo usando Nmap para detectar los servicios y las versiones que corren en estos puertos. Copiamos la IP del target y en nuestro terminal escribimos el siguiente comando: nmap-p. Aquí es donde van los puertos. Recordemos que son el 22, el 1337, el 2181 y el 8080. Luego de esto, las opciones "-ssv", "-n minúscula", "-p mayúscula n", "-v". Aquí pegamos la IP del target. Finalmente, la opción "-on" mayúscula para guardar los resultados del escaneo en un archivo, al cual yo llamaré scan. Presionamos Enter y esperamos a que el escaneo finalice. Estos son los resultados del escaneo. En este caso, los puertos más importantes son el 22 y el 1337. En el puerto 22 vemos que está corriendo el servicio SSH y en el puerto 1337 indica que corre el servicio HTTP, lo que significa que se está usando un servidor web. Para acceder a él podemos usar nuestro navegador. Entonces abrimos una nueva pestaña, pegamos la IP del target, dos puntos y le indicamos el puerto, que en este caso era el 1337. El servidor nos responde con esta aplicación que nos indica que es un administrador de un sistema de zoológico. En la esquina superior derecha vemos diferentes opciones: About, Contact, Animals y Admin. Si clicamos en Admin, vemos este formulario de inicio de sesión. Aquí es donde está nuestra primera inyección SQL, ya que podemos burlar este formulario con el siguiente payload. Escribimos una comilla simple. Esta comilla simple cierra la cadena de texto en la consulta SQL original, seguido de OR 1 igual a 1. Esta es la parte clave, ya que SQL va a evaluar esto como verdadero. Y finalmente colocamos estos guiones para comentar el resto de la consulta original. Esto provocará que la consulta a la base de datos nos regrese todos los usuarios existentes. Sin embargo, el servidor solo usará los datos del primer registro, que comúnmente es el del usuario administrador. En la contraseña podemos poner lo que sea, incluso un único carácter. Y como vemos, ya habremos iniciado sesión. En este sistema existen múltiples inyecciones SQL. Esta segunda nos permitirá leer archivos existentes en el target. Para esto hacemos clic en Animal Details y en Manage Animals. En cualquier registro hacemos clic en Edit. Vemos en la URL que se usa el parámetro editID, esto para indicarle el ID del animal que queremos editar. Nosotros podemos cambiar este número y veremos que el animal cambia. Aquí es donde está la segunda inyección. Primero, necesitamos saber cuántas columnas regresa la consulta a la base de datos. Para esto podemos contar el número de datos que nos aparecen del animal. En este caso, este es 1, la imagen sería 2, 3, 4, 5 y 6. Y con este número usar la sentencia order by. Entonces, agregamos una comilla simple para cerrar la consulta original, escribimos order by y el número 6, además de también colocar los guiones para comentar el resto de la consulta. Presionamos Enter y vemos que nada ha cambiado. Sin embargo, puede que la consulta original regrese más columnas, por lo que sumaremos 1 a este número. Nos sigue respondiendo correctamente. Sumamos otro y de igual manera. Al hacerlo con 9, vemos que ya no. Esto significa que el número exacto de columnas son 8. Entonces, con este número podemos usar la sentencia Union Select, seguido del número de columnas que regresa a la consulta para conocer los campos que podemos usar para extraer información de la base de datos. Entonces, borramos esto y colocamos Union Select y el número de columnas numerado del 1 al 8. Vemos que nos sigue regresando los datos del oso. Para evitar esto, podemos directamente borrar el 7 y de esta manera ya vemos que en la respuesta se reflejan nuestros valores. Vemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. Entonces podemos usar cualquiera de estos para obtener información en la base de datos. En este caso usaré la segunda columna y en su lugar usaré la
función loadFile, que es una función que permite leer el contenido de un archivo. Entre comillas le indicamos la ruta de este archivo, que será el archivo etc password. Y vemos que aquí nos responde con el contenido del archivo. Sin embargo, no logramos verlo de manera adecuada. Para esto presionamos Ctrl U para ver el código fuente de la página, bajamos un poco y aquí ya estará mejor representado, donde incluso vemos la primera flag. También podemos ver que existe un usuario llamado submaster. Este dato nos servirá más adelante. Ahora bien, también podemos enumerar la base de datos que posiblemente nos permita encontrar credenciales. Para esto regresaré a esta pestaña y en lugar de loadFile escribimos lo siguiente. En este caso, group concat nos permite recopilar todos los registros de la consulta en una única cadena. Schema name es una columna dentro de la tabla schemata de la base de datos information schema, donde están almacenados los nombres de las bases de datos. Vemos que estas bases de datos son las que crea MariaDB y MySQL por defecto, menos una, la tabla ZMS. Entonces, veamos qué tablas existen en esta base de datos. Para esto cambiamos el schema name por table name y el schemata por tables. Además agregamos un where para que nos regrese las tablas solo de la base de datos ZMS. Estas son las tablas existentes dentro de esa base de datos y la que nos llama la atención en este caso es la tabla tableadmin. Veamos qué columnas existen en esta tabla. Para esto cambiamos el table por column, el tables por columns y finalmente agregaremos otra condicional para especificar el nombre de esta tabla de la siguiente manera. Estas son las columnas existentes en la tabla. Vemos que existe una columna llamada password, una columna llamada username y otra llamada admin name. Podemos obtener los registros existentes de la siguiente manera. Aquí en lugar de column name colocamos los nombres de las columnas. En este caso pondré primero admin name, coma, entre comillas simples pondré 2 puntos. Esto nos servirá para saber dónde termina y en dónde comienza cada dato, coma, la columna username. De igual manera los 2 puntos entre comillas simples y finalmente la columna password. Borramos todo esto, menos el nombre de la base de datos que era ZMS. Y borramos todo menos el nombre de la tabla. Entre el nombre de la base de datos y la tabla colocamos un punto. Ahora presionamos enter y estos son los datos. Vemos que el nombre de usuario es un master y tenemos esta contraseña. Esto más que una contraseña parece un hash. Este hash podemos romperlo usando herramientas como Yon o Hashcat, pero primero usaremos hash identifier para saber qué tipo de algoritmo se ha utilizado. Copiamos el hash y en nuestro terminal escribimos hash-identifier. Presionamos enter y aquí pegamos el hash. Dentro de los posibles hashes, el que tiene una mayor posibilidad es MD5. Terminamos esto y ahora con Hashcat buscaremos qué modo corresponde a MD5 con el siguiente comando: hashcat-h grep-i md5. Con el grep lo que hacemos es filtrar por la palabra MD5 y con el "-i" le indicamos que sea case insensitive, es decir, que no importa si lo encuentra en mayúsculas o en minúsculas. Presionamos enter y vemos que el primer resultado es el MD5, donde este número es el que nos indica el modo. Con este valor podemos romper el hash de la siguiente manera. Antes hay que guardarlo en un archivo, al cual llamaré hash directamente. Ahora sí podemos romper el hash. Para esto ejecutamos el siguiente comando: hashcat-m0, que 0 es el valor correspondiente al MD5, luego el nombre de nuestro archivo, en este caso hash, y luego la ruta del diccionario que usaremos para romper el hash. En este caso yo indicaré lo siguiente: presionamos enter y como vemos acá nos dará la contraseña, en este caso es test@1234.
Con esta contraseña podemos probar a conectarnos usando SSH, recordando que el usuario submaster existe en el servidor y es el nombre del usuario administrador. Entonces podemos pensar que esta contraseña se reutiliza. Para esto escribimos SSH, el nombre de usuario, que era submaster, arroba, y aquí va la IP del target. Presionamos Enter y aquí nos pide la contraseña, que es esta. Y como vemos, ahora somos el usuario submaster. Con esto hemos ganado acceso al servidor. Para escalar privilegios, si vamos a la raíz del target, encontramos el directorio sudata. Este no es un directorio que exista comúnmente, por lo que veamos qué archivos existen dentro de él. Primero encontramos este directorio llamado version 2. Veamos dentro de este directorio. Dentro de este encontramos 4 archivos, 2 llamados snapshot y 2 llamados log. Entonces es muy probable que estos dos primeros sean de registros, donde tal vez encontremos credenciales. Leamos el primero. Esto parece ser una clave privada de SSH. Incluso si vemos en la línea de arriba, encontramos la ruta root.ssh y de RSA. Esto muy probablemente nos indique que es la clave privada para conectarnos por SSH como el usuario root. Y en la primera línea encontramos otra flag. Esta clave privada podemos guardarla en nuestro equipo y usarla para autenticarnos como el usuario root sin proporcionar su contraseña. Habiéndola guardado, para poder usarla es necesario darle los permisos necesarios. Esto se hace de la siguiente manera. Teniendo esto, podemos conectarnos como el usuario root al target de la siguiente manera. Aquí le indicamos el nombre del archivo, que en mi caso es este. Presionamos Enter y vemos que nos pide una contraseña. Esto significa que esta clave privada no funciona aquí. Sin embargo, esto no significa que no funcione en otro lugar. Antes, es necesario saber que los puertos abiertos que encontramos usando herramientas como Nmap son puertos que están expuestos externamente, es decir, que son accesibles desde fuera, lo que nos permitió acceder al sitio web y conectarnos por SSH. Sin embargo, también existen puertos abiertos internamente. Estos puertos están en estado de escucha dentro de la máquina. Para conocer estos puertos podemos usar el comando ss-tulpn. En este caso T muestra las conexiones que están usando el protocolo TCP, la U las conexiones que están usando el protocolo UDP, la L los sockets que están en estado listen o de escucha, la P muestra el proceso asociado con el socket y la N muestra las direcciones IP y los números de puerto en formato numérico, ya que si no ponemos esto nos aparecen los nombres de los servicios, y en este caso si ponemos la N nos muestra tal cual el puerto. Estos son los resultados donde vemos los puertos que encontramos al inicio, como el 22, el 1337, el 2181 y el 8080. En este caso, el 0.0.0.0 y el asterisco indica que están escuchando en todas las interfaces. Es por esto que fuimos capaces de verlos. Esto es lo mismo, pero esta notación se utiliza para las IPs de versión 6. Ahora bien, además de estos, encontramos otros puertos, como el puerto 3306 y el puerto 1222, los cuales únicamente están escuchando en 127.0.0.1, es decir, en el localhost, o lo que es lo mismo, desde el mismo equipo. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué servicios corren en estos puertos? Para esto podemos usar una técnica que se llama banner grabbing. Esto lo podemos conseguir usando Netcat de la siguiente manera: NC, luego la IP correspondiente al localhost, que es esta, y al final va el puerto. Primero probaremos con el puerto 3306. Vemos que se trata de MariaDB. Esto era de esperarse, ya que el puerto 3306 es por defecto el puerto utilizado por MySQL o por MariaDB. Probemos ahora con el otro puerto, que es el 1222. Antes de esto, en lugar de la IP, podemos usar directamente la palabra localhost. Es lo mismo, y en este caso la respuesta nos indica que el servicio que está corriendo es SSH, específicamente OpenSSH 8.4p1. Es decir, existen dos servidores de SSH, uno expuesto externamente y otro internamente. Entonces, es en este segundo puerto donde podemos probar esta clave privada para ver si nos permite conectarnos como el usuario root. Para esto la copiamos. Y antes de guardarla, hay que estar en un directorio en el que tengamos permisos de escritura. Para esto me moveré al directorio temp y aquí usando echo la guardaré en un archivo llamado root-idrca. Recordemos asignarle los permisos correspondientes y finalmente ejecutamos el siguiente comando. Recordemos que ahora la conexión será al equipo local, por lo que especificamos aquí el localhost. Y finalmente, con la opción "-p", ponemos este nuevo puerto que es el 1222. Presionamos Enter
Y de esta manera vemos que ahora somos el usuario root. Las flags están en el archivo etc shadow, en el archivo proc1environ y en el directorio root. De esta manera hemos terminado esta máquina. Espero que les haya gustado el video y si es así denle like y suscríbanse. Gracias.